Bienvenidos a todos a Books and Books y gracias por estar presentes para el lanzamiento de este lado del Atlántico, porque ya en España ya se lanzó con muchísimo éxito, del libro Cuando éramos invencibles, escrito por Jesús Ángel Rojo. Gracias al Centro Cultural Español, al autor y a Roxana Romo por pensar en nosotros para esta presentación. Para quienes nos visitan por primera vez, tenemos eventos todas las noches. Y si desean enterarse de nuestra programación, pueden tomar un calendario en la caja o entrar a booksandbooks.com. Antes de pasarle el micrófono a doña Roxana Romo, representante de la editorial El Gran Capitán, quien dará paso a cada uno de los invitados de esta noche, quiero invitarlos a que vean el maravilloso tráiler del libro. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Bueno, ahora sí los dejo con Roxana Romo y la felicito por su incansable labor de promoción para este evento. Muy buenas tardes, amigas y amigos. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida y darles las gracias por su presencia. Desde la editorial El Gran Capitán Ediciones, presentando el libro Cuando éramos invencibles. Me gustaría agradecer de forma especial a la excelentísima señora Cristina Barrios, cónsul general de España en Miami, al honorable señor Cándido Creis y al gran escritor Carlos Alberto Montaner por estar aquí con nosotros esta tarde. Quiero también dar las gracias al Centro Cultural Español en Miami por ese apoyo y colaboración que nos han brindado. En nombre de esta gran editorial, damos las gracias a todos y les damos la bienvenida. Y también les vamos a transmitir un mensaje del prologuista del libro, que es Augusto Ferrer Dalmau, cuya lámina la exponemos aquí esta noche, El Milagro de Empel, y el cual les ha mandado a ustedes un mensaje. Hola, soy Augusto Ferrer Dalmau, prologuista del libro, ilustrador de Cuando éramos invencibles. Por desgracia no puede asistir a la presentación del libro, pero desde aquí, desde la vieja madre patria, les mando un mensaje de fuerza y unión a todos los hispanoamericanos y sobre todo recomendando la lectura obligatoria de este libro para saber quiénes somos y de dónde venimos. Un fuerte abrazo desde la vieja madre patria. En nombre de esta editorial, El Gran Capitán Ediciones, damos la bienvenida nuevamente a todos y esperamos que disfruten de este evento. Muchas gracias. Empezamos ya. Empezamos. Además, después de esa presentación, ¿quién discute con un español? Puede pasar. Puede ser el final. Bueno, no se oye bien. No sé, ahora se oye bien. Bueno, pero yo creo que es un libro muy importante en la medida en que exactamente lo que dice la presentación del libro, en la medida en que
estimula a los españoles y a los no españoles, a los latinoamericanos, a sentir un cierto orgullo por lo que fue. Sí, lo alejo. Yo pensaba que no me iba a dar órdenes esta noche, pero veo que es mi mujer, claro. Digo, qué confianza. Veo que es inútil. Así, póntelo así mejor. Ahí, Sí. Ahí habla. ¿Se dan cuenta por qué los tercios eran necesarios? Bueno, les decía que me parece muy importante que realmente sintamos por nuestro pasado el aprecio que yo, que viví 40 años en Madrid, sé que los españoles no tienen por su pasado, lo cual siempre me pareció sorprendente. Siempre me pareció tremendo que un país que tenía una historia tan rica, una historia de victorias y de hazañas y de derrotas también, pero una historia realmente tremenda, no sintiera una especie de orgullo especial por lo que fue ese país, que efectivamente fue. Es cierto que se ha desfigurado la historia de España cuando se ha visto a través de los ojos de los enemigos de España, que tenían una batalla de carácter político y entonces pues desfiguraron la historia de España. Es verdad que los españoles fueron muy duros en América Latina, pero también fueron muy duros en España con los mismos españoles y los ingleses eran muy duros con los franceses y todos eran muy duros contra todos porque era una época de terrible dureza contra el adversario. Además, formaba parte de la manera en que se relacionaban los soldados con los enemigos. Era así como se hacía la guerra y los españoles no eran distintos. Y sin embargo, leo en el libro algunas cosas interesantes sobre la diferencia y sobre el modo en que trataban a los esclavos. Me sorprendió mucho el dato de la Florida, Sí, de San Agustín. de San Agustín, que se convierte en un refugio de esclavos que huían de la dureza británica y se refugiaban en San Agustín. Y el primer palenque, de alguna manera, que existió en el mundo fue el que los españoles estimularon cerca de San Agustín. Yo creo que el libro sirve para muchas cosas. Sirve para estimular precisamente ese afecto por el pasado español que yo creo que es tan necesario, y también para plantearse por qué se produjo la decadencia, por qué se producen las decadencias en los distintos imperios. Todos los imperios llega un punto, y todos los países que fueron muy importantes, llega un punto en el que disminuye su poderío. El más parecido a España yo creo que es Turquía, que en el siglo XVII y hasta el siglo XVIII fue muy importante Turquía, y tuvieron una gran cancillería, tuvieron una gran flota, fueron realmente extraordinarios, y sin embargo se fueron contrayendo hasta dejar de ser. Después de la Primera Guerra Mundial ya prácticamente habían desaparecido. En el caso de España fue mucho antes se produjo la decadencia. Yo creo, y aquí empiezan las hipótesis, ¿por qué la decadencia española? Yo creo que hubo una reforma en la manera en que los países y los imperios construían su importancia en el mundo. A partir del siglo XVI, del XVII, y por supuesto ya en el XVIII, cuando la ciencia y la técnica fueron convirtiéndose en los elementos principales para definir la importancia de una nación. Yo creo que ese es el momento en el que Inglaterra toma yo diría que el punto de partida de Inglaterra y Francia, pero más los ingleses que los franceses. Y los españoles van retrocediendo en su importancia hasta que se produce, para mi juicio, la gran catástrofe de España, que fue la invasión de los franceses
con Napoleón en el siglo XIX, 1808 a 1800. Primero convierten a España en una especie de protectorado y luego invaden España y sacan a España de lo que era el corazón de Europa. La sacan, ya había salido de una manera u otra, pero después de la invasión francesa, España ya no vuelve a ser ese gran imperio que había sido antes. Yo creo que con eso voy prácticamente a terminar, porque no hay que escuchar al autor y hay que escuchar al embajador, a la embajadora, que tiene muchas cosas que decir seguramente, y que además es una persona con la que me complace mucho compartir esta tribuna, porque la estimo extraordinariamente, Cristina Barrios. Así que le voy a pasar a doña Cristina, le voy a pasar el micrófono, le voy a pedir un aplauso para ella. Buenas tardes a todos. Carlos Alberto, siempre gentil, siempre caballero, siempre amabilísimo conmigo. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias a Books and Books, a Gloria por prestarnos esta magnífica sala para presentar este libro, y muchas gracias a Jesús Ángel Rojo por venir aquí a Miami a presentar su libro. Es verdad, retomaré un poco lo que ha dicho José Alberto con esta idea un poco de pesimismo de los españoles, pero reconozco que Jesús Ángel Rojo, a través de estos 36 relatos breves que tienes, escritos además con una prosa que es bastante amena y de fácil lectura para todos, el autor nos hace partícipes de muy variados paisajes de nuestra historia, protagonizados por personajes heroicos que, pese a su indudable trascendencia, con no poca frecuencia han pasado casi desapercibidos o han llegado a nuestros días casi en el olvido. Es por ello que Jesús Rojo selecciona el relato de estos episodios y nos lo transmite con un indudable espíritu optimista y positivo. El propio autor, de hecho, además señala sus intenciones al respecto al decir en la introducción: cuando éramos invencibles es un compendio de artículos sobre batallas donde los españoles siempre salimos victoriosos. Se trata de explicar una parte de nuestra historia, haciendo ver al lector que nuestro pasado no se basa en continuos desastres, sino también en momentos de grandeza y heroicidad. Obviamente hay que reconocer que ha habido otras batallas, y no pocas, en que los españoles hemos salido bastante mal parados. Pero he de confesar que me gusta particularmente esta visión positiva del autor, porque, como bien saben todos los que me conocen, yo también soy profundamente optimista. Y a propósito de este sentimiento, permítanme que les traiga a colación una entrevista realizada en el magazine El Mundo al eminente médico e investigador Luis Rojas Marcos, y citada por el historiador español Rafael Núñez Florencio en su obra La seducción del pesimismo, el caso español. El citado doctor español y norteamericano, responsable durante muchos años de los servicios de salud de Nueva York y un magnífico conocedor de ambas sociedades, decía en aquella entrevista: lo cierto es que en España el optimismo está mal visto. Aquí es raro que alguien presuma de ser optimista. Vende poco, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde hacer alarde de una visión positiva y optimista es de lo más normal. Mejor dicho, en Estados Unidos la afirmación «soy pesimista» está muy mal vista, porque eso implica que no vas a tener éxito en tu trabajo o en tus proyectos personales. En definitiva, que vas a fracasar en todo aquello que te propongas, y claro, nadie quiere dar empleo a un pesimista. Y es verdad que buena parte de nuestra historiografía, sobre todo la reciente, está tocada por este sentimiento pesimista. Por eso, a mi modo de ver, resulta muy saludable la intención reivindicativa y sanatoria del autor al relatar este conjunto de episodios de nuestra historia. Y por otra parte, también creo que la obra que hoy presentamos será de gran interés para el lector americano, pues entre sus relatos tienen también cabida las referencias a episodios decisivos de la presencia hispana en los propios orígenes de los Estados Unidos como nación independiente. Resulta especialmente valiosa la aportación de este libro
pues como la mayoría de ustedes conocen, la importancia de este legado hispano es lamentablemente con frecuencia muy olvidada en los libros de historia. Particularmente interesante ha resultado el relato referido a Bernardo de Gálvez, general español cuya contribución se consideró tan decisiva para el triunfo de las tropas americanas que durante la parada militar del 4 de julio desfiló a la derecha del mismísimo George Washington en reconocimiento a su labor y apoyo a la causa americana. Y no menos interesante, así como de indudable actualidad, el dedicado a San Agustín de la Florida, que como todos ustedes conocen es la primera ciudad fundada por europeos en el actual territorio de los Estados Unidos y cuya fundación se cumplen precisamente este año 450 años. Y yo termino simplemente dándole las gracias a todos por acompañarnos en este acto y que les emplazo de verdad a que se embarquen en la lectura de un libro optimista. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por estar aquí con todos nosotros. Gracias también a la ciudad de Miami y a los vecinos de Coral Gable. Y me gustaría hacer un agradecimiento especial a la editorial El Gran Capitán y en su nombre a Rosana Romo por el gran trabajo que ha realizado y ha hecho posible hoy la presentación de este libro en los Estados Unidos de Norteamérica. A esta gran librería que nos ha cedido su casa, nos ha dado una hospitalidad ejemplar, y también en su nombre a Gloria Noriega por toda su ayuda y su apoyo. A mi querido Carlos Alberto Montaner, uno de los mejores escritores de Hispanoamérica. Su presencia hoy aquí tiene un sentido muy especial para mí. Tener a mi lado a un gran luchador por la libertad, como es Carlos, es motivo de orgullo para mí. Carlos representa los valores de los héroes invencibles que habla nuestro libro y es el máximo ejemplo de lo que hoy en día es la hispanidad. Gracias al Cónsul General de España en Miami, al honorable señor Cándido Creis, su presencia hoy aquí significa el apoyo de la Madre Patria por recuperar el orgullo de ser hispano. Embajadora, excelentísima señora Cristina Barrios, ejemplo de lucha, ejemplo de lealtad, ejemplo de lo mejor que tiene España. Señora Cristina, representa los principios que definen a una heroína, que se crece ante el peligro y saca lo mejor de ella misma, siempre al servicio de España y al servicio de la hispanidad. Antes de empezar mi alegato, me gustaría hacer un homenaje a todas las madres que están hoy presentes. Esas madres que son las transmitoras, las que transmiten la vida, las que transmiten la lengua, las que transmiten la religión y las que transmiten la civilización. Y hoy, este modesto servidor de la Madre Patria quiere hacer un pequeño homenaje a todas ellas. Y les pido un fuerte aplauso para ellas. Señores y señoras, hay que reivindicar las raíces, porque un país que olvida sus raíces, o un país que olvida su pasado, es un país sin presente y, por supuesto, un país sin futuro. Hoy, desde la capital de Hispanoamérica, que para mí es Miami, donde el conjunto de los países hermanos están representados, quiero reivindicar lo que fue el descubrimiento de América, el mayor encuentro de culturas, el mayor mestizaje de diferentes razas, que fue la hispanidad, y del cual todos los hispanos tenemos que estar muy orgullosos y además tenemos que reivindicarlo,
porque esto es algo único en el mundo. Y gracias a lo que significa la hispanidad, 500 millones de personas, nada más y nada menos, que se enteren en algunos lugares de España, 500 millones de personas hablan el español. Por cierto, la lengua materna más hablada en el mundo. Tenemos que denunciar con todas nuestras fuerzas la falsa leyenda negra, un concepto que denigra y desprestigia el concepto de lo hispano. Desgraciadamente, una parte de Hispanoamérica y una parte de España acepta la leyenda negra sin pararse a pensar que era un arma de propaganda utilizada por nuestros enemigos en tiempo de guerra. Denunciar cómo la historiografía anglosajona ha denigrado nuestra historia, con la ayuda inestimable de parte de nuestros historiadores, también españoles. En definitiva, nos han vendido una historia falsa y mentirosa, y el primer culpable de todo ello ha sido la propia España, que no ha sabido defenderse y lo ha consentido. Hablaremos de grandes hechos históricos ocultados por la historiografía mundial. Pues, por ejemplo, hablemos de la contraarmada, un hecho histórico totalmente olvidado y sin el cual pues no podemos entender la historia mundial. Todo el mundo conoce lo que fue la Armada Invencible. En 1588, Felipe II manda una gran flota a invadir Inglaterra y termina en un rotundo fracaso. Hablamos también en el libro de ese pequeño fracaso. Pero lo que nadie conoce es que en 1589, una flota aún mayor que la inglesa, la española tenía 120 barcos, la inglesa 150, mandada por la reina virgen Isabel I, y a cuyo capitán de la misma era el sanguinario pirata Drake, Sir Drake para los ingleses, con la intención de destruir el imperio español. Su intención tenía tres fases, ¿no? Atacar a la flota de Santander, a los restos de la flota de la Invencible, posteriormente atacar a Lisboa para unir a Portugal como un país satélite de Inglaterra y definitivamente terminar ya con el imperio atacando en las Azores para luchar contra o asaltar las flotas de India. Pues, y hoy además aquí hay personas de La Coruña y gallegos, es un hecho olvidado por todos los españoles, cómo doña María Pita venció al gran pirata Drake, cómo el pueblo de La Coruña y las mujeres de La Coruña se enfrentaron a esos terribles piratas y los expulsaron. Y cómo posteriormente también las fuerzas ibéricas en Lisboa rechazaron el ataque de esta gran flota. El desastre fue tal que el 75% de la marinería no llegó a puerto. Sin embargo, todo el mundo conoce el desastre español y no el desastre inglés, que fue muchísimo mayor. Y hablando de desastres, nos vamos a Cartagena de Indias, donde los ingleses, al mando del almirante Vernon, lanzaron una terrible flota compuesta por 195 barcos. Al frente de las defensas de Cartagena de Indias estaba don Blas de Lezo, el almirante Patapalo, el cual solo disponía de 6 barcos. ¿Se imaginan ustedes 195 barcos contra 6 barcos? Y la ayuda, lógicamente, de la ciudad, del pueblo de Cartagena, que luchó con todas sus fuerzas para evitar la invasión británica. Don Blas de Lezo derrotó a esta gran flota. Mientras los ingleses celebraban ya la conquista de Cartagena de Indias, acuñando monedas y haciendo medallas conmemorativas, Blas de Lezo estaba machacando a esta gran flota de invasión. Para que se hagan una idea, solo la flota compuesta por ingleses y americanos en el desembarco de Normandía fue mayor hasta entonces en la historia universal.
Y hablamos también cómo los hispanos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, lucharon para que Estados Unidos consiguiera su independencia a las órdenes de Bernardo de Gálvez, y cómo desde Cuba se financió ese frente del sur que fue decisivo para que esta gran nación pudiera liberarse del yugo británico. También hoy es un día muy especial porque estamos hablando del 28 de agosto. Hay fuentes que hablan del 28 de agosto, otras en septiembre, que San Agustín de la Florida se fundó este día. 450 años de la primera ciudad de los Estados Unidos, de la primera cena de acción de gracia que se celebró, la celebraron los españoles, no los anglosajones, que llegamos 50 años antes que ellos y nadie se acuerda de esto. La primera misa que también se celebró en San Agustín. Hablemos de milagros, y el libro tiene muchos milagros. De hecho, aquí tenemos un cuadro espectacular de Augusto Ferrer Dalmau, que es el milagro de Empel. El milagro de Empel se produce en las guerras españolas en Flandes en 1585, cuando un tercio dirigido por Boadilla estaba totalmente rodeado por la flota hereje. Esta flota tenía prácticamente en las últimas al tercio español, y el tercio español no quería rendirse, ¿no? En esos instantes, cuando ya prácticamente todo el mundo desfallecía, un soldado español, picando en la tierra, encuentra una tabla de la Inmaculada Concepción, que la verán ahí, la que llevan los soldados primeros. Este hecho lo ven como una llamada de Dios, como una señal de Dios. Y aquí el jefe español alienta a los soldados diciéndoles que Dios está con ellos y que van a vencer la batalla. Al día siguiente se produce algo inaudito. Y algo inaudito es que las aguas se congelan, la flota holandesa queda totalmente paralizada y el tercio español asalta esa flota, lógicamente la vence y expulsa a los holandeses de esa zona. En esos momentos, Holland, el almirante holandés, dijo que Dios era español, y por eso hay un capítulo que se llama El milagro de Empel, cuando Dios fue español. Hablemos de otros milagros, pues por ejemplo el milagro de las Navas de Tolosa, donde se indica que un pastorcillo representado por, decían que era San Isidro, por cierto, el patrón de Madrid. Ese pastorcillo ayudó a las tropas cristianas a pasar el cruce de Despeñaperros, cuando los musulmanes estaban preparados para crearles una gran emboscada. Posteriormente, ante unas tropas muy superiores de invasión mora, vencieron los cristianos. Y hablemos de un milagro que prácticamente nadie conoce, que es el milagro de la naval de Manila, que por cierto es un recuerdo también a nuestros hermanos filipinos, que también les mando de aquí un fuerte abrazo. La naval de Manila es cuando con 18 barcos holandeses intentan invadir las islas Filipinas, y los españoles solo contaban con 2 viejos galeones, y en una secuencia de batallas milagrosamente se venció a esa fuerza invasora. Lo cierto es que todavía se celebra en Manila ese hecho como un milagro, el Día del Rosario, y es un hecho para recordar. No voy a extender más, hay multitud de hechos similares en el libro que ustedes podrán leer, y me gustaría abrir un turno de preguntas para las personas que quisieran preguntar, pues tanto los invitados como yo estaremos encantados de responderles. Posteriormente, cuando termine el turno de preguntas, estaré encantado de firmar libros.
Muchas gracias a todos. Yo voy a hacerte la primera pregunta. Alguna fácil. Fácil. ¿Cuándo crees tú que comienza la decadencia española? Yo creo que has acertado perfectamente cuando Napoleón arrasa España, cuando en ese momento los virreinatos se levantan contra Napoleón y posteriormente contra España. Y el siglo XIX yo creo que es un desastre continuo para España, en el sentido de que la continuidad de guerras civiles, tanto aquí en América, porque aquí en América al final fue una guerra civil, de hermanos entre hermanos, y posteriormente las guerras carlistas, pues llevaron a que no pudieran levantar cabeza durante el siglo XIX. No es hasta cuando llega ya Cánovas y empieza un poco a crear un poco de paz con Alfonso XII. La verdad que fue un siglo dramático para España el siglo XIX. Buenas noches. ¿Qué paralelismos, si alguno, se pudiera extraer entre la decadencia del Imperio Español de otrora y lo que está empezando a suceder en nuestro imperio, en la patria que queremos y que nos ha adoptado como hijos, Estados Unidos de América, en el sentido de que aquí ha empezado el proceso de todos tenemos que ser correctos, se le dan medallas a todos los que participan, ya no se habla de agresividad, sino de lo importante es participar. Es decir, ha comenzado un conteo regresivo que ayer comentábamos en el programa, de que aquí hay que tener cuidado con todo lo que se dice, con todo lo que se habla. Entonces, ¿qué paralelismos, respetando las enormes diferencias de época y sin caer en iconoclasismos, qué paralelismos se pudiera sacar, si hay alguno, entre esa decadencia ya ocurrida y el peligro de que nosotros nos precipitemos a determinados momentos de decadencia? Primero te va a responder aquí el compañero y luego te responde. Bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental. Estados Unidos, donde hay efectivamente síntomas de debilidad y de cambio y todo eso que tú observas y lo observas bien, pero hay una diferencia fundamental. Estados Unidos continúa mirando su propia historia, continúa siendo el eje de la propia civilización norteamericana, es decir, los centros de investigación son norteamericanos, las grandes universidades son norteamericanas, el ejército sigue siendo el más poderoso del mundo, se gastan 600.000 millones de dólares todos los años en sostener las Fuerzas Armadas, que es el 40% de lo que gasta el resto del planeta. Por otra parte, se ha contraído proporcionalmente la producción norteamericana con relación al resto del mundo, pero sigue siendo el 18% de la producción del mundo, cuando es el 5% de la población. A mí me parece que esos son síntomas de que todavía hay mucha vitalidad en los Estados Unidos. Llegará un momento en el que se producirá, por supuesto, el descalabro y que probablemente no sea un momento, sino sea una etapa larga que provoque esa crisis en los Estados Unidos. Algo de esto, y ahora me refiero al paralelismo con España, porque me parece importante. España se convierte en el centro del planeta, por una parte con el hecho del descubrimiento de América, que no tiene tanta importancia en el siglo XVI y en el siglo XVII. Los historiadores no le dan esa importancia. Incluso hay muy poca información en el resto de Europa, si pensamos que Europa es el corazón del mundo. Pero lo hace por medio de sus matrimonios. Es decir, la hija de Fernando e Isabel se casa con el heredero de Austria, que era el centro de la familia más importante de Europa en ese momento, y a partir de ahí es la etapa austriaca de España. Es decir, España sí es muy importante, pero es muy importante en la medida también en que está vinculada
a un centro de poder muy importante. En 1700, ese centro de poder austriaco se cambia la dinastía y aparecen los franceses. Y España se afrancesa, es decir, se afrancesa en todo sentido, su literatura, su música, su manera de hacer las cosas, su manera de organizar, de organizar incluso la administración del Estado. Eso todavía uno no lo ve en este país. Este país le debió todo a Inglaterra y a Alemania. Por ejemplo, las universidades norteamericanas fueron organizadas de acuerdo con el modelo alemán. La administración, el pensamiento inglés le dieron forma y sentido a lo que es la República Norteamericana. Las ideas que tenían los padres fundadores eran las ideas de la Ilustración británica, no podía ser de otra manera. Pero a partir del siglo XX, Estados Unidos encuentra su propia... Estados Unidos se convierte en su propia brújula. Mira hacia su propio ombligo constantemente. Y eso yo creo que es lo que de alguna manera determina la fortaleza de Estados Unidos hasta cierto punto. Acabo de ver un índice muy interesante. Existe una institución que realiza unas 20.000 entrevistas todos los años en los 20 países más importantes del mundo sobre cuál es el país más importante, más querido, qué sé yo, en abono de lo que estás diciendo tú. Hasta ahora Estados Unidos siempre estaba en el primer lugar y los 10 primeros eran los 10 sospechosos habituales, ¿no? Inglaterra, Francia, Holanda, eso lo de siempre. El último, el 10º era Suecia y Estados Unidos era el primero. En esta oportunidad, por primera vez, Alemania supera, en la percepción general, supera a los Estados Unidos. Por una puntuación mínima, pero lo supera. Eso puede indicar que desde cierta perspectiva, Estados Unidos sí está dejando de ser el centro del planeta. Quizás hay una vocación aislacionista también por una parte de la sociedad norteamericana que se está haciendo patente. Bueno, desde mi punto de vista, los imperios, ya lo hablamos ayer precisamente, nacen, se desarrollan y luego mueren, ¿no? Estados Unidos, ahora mismo, como tú comentabas, tiene, como los países occidentales en general, tiene un problema con eso de hablar políticamente correcto, ¿no? Que al final es una dictadura para que no se hablen las cosas como son. Eso es un gran problema que vive Occidente y, lógicamente, Estados Unidos, que lidera Occidente, pues lo va a acusar tarde o temprano. En los últimos años su política internacional ha sido muy endeble. Su política, por ejemplo, en el norte de África ha provocado un desastre. Su política con Siria hubiera provocado un desastre todavía mayor, pero el desastre ahí está. Vemos que empieza a blandear y los enemigos lo perciben. Tiene que ser muchísimo más contundente sus políticas para que no se le suban a las barbas, ¿no? Y el gran problema que puede tener, sobre todo, su gran virtud, su gran economía, su gente muy pujante, pero también es un país que está acostumbrado a vivir un nivel de vida por encima del resto. Hay países, por ejemplo, como la China comunista, pues que la gente todavía no llega a esos niveles de vida y quieren llegar, ¿no? Generalmente ese tipo de personas o esos tipos de países quieren subir para arriba. Estamos hablando que los grandes peligros pues son China, Rusia, India, Irán, y Estados Unidos tiene que ponerse firme para evitar todos esos peligros. Buenas noches. Yo concuerdo con la opinión del autor en cuanto a que el punto de inflexión fue la invasión de España o la ocupación de España por parte de Napoleón. Hay quienes dicen que la decadencia empezó mucho antes con los Habsburgos, pero hubo una recuperación con los Borbones que muchas veces no se reconoce. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué llevó
a los hispanos a ambos lados del Atlántico a que al hallarse en esa coyuntura de estar sin rey, ellos se traicionasen a ellos mismos. Concretamente en el caso hispanoamericano, ellos habían estado combatiendo a los británicos durante siglos, tanto los españoles como los hispanoamericanos, hasta las invasiones inglesas de Buenos Aires, que fueron un par de años antes del incidente de Napoleón, y de buenas a primeras deciden entregarle en bandeja de plata a los británicos, al enemigo secular británico, lo que habían estado defendiendo por tanto tiempo. Quisiera saber si alguno de ustedes ha reflexionado en cuanto a qué pudo haber provocado esa acción por parte de nosotros mismos. Yo creo que el talón de Aquiles de la colonización española fue la falta de autogobierno. Eso generó una hostilidad muy grande. Por ejemplo, esa cosa que se dice, y además de alguna manera es verdad, es decir, que el gran orgullo desde el punto de vista jurídico de España son las leyes de Indias. Bueno, el hecho de que la legislación de Indias se hiciera en Valladolid o se hiciera en España a 6.000, 7.000 kilómetros de distancia refleja hasta dónde podía ser demasiado irregular y podía eso generar cierto resentimiento. Y luego hubo el problema, por supuesto, por una parte, de la atracción que ofrecía Inglaterra. Es decir, Inglaterra ya en el momento en el que se produce la invasión de Napoleón, Inglaterra es un país muy admirado por la cúpula dirigente latinoamericana. No solo Bello y Bolívar viven en Londres, no solo Miranda va a Londres y además llega a tener una gran biblioteca en Londres, sino había una fascinación por todo lo inglés. Yo recuerdo un detalle de uno de los grandes libros de Hugh Thomas, que contaba cómo las élites europeas mandaban a lavar sus camisas a Londres, porque se suponía que las mejores lavanderías estuvieran en Londres. Me parece una cosa absolutamente ridícula, pero da la medida de hasta qué punto podía haber una enorme fascinación con todo lo que pasaba en Inglaterra, que fue el siglo XIX, fue el siglo inglés, sin la menor duda. Yo creo que ahí es donde está el distanciamiento. Luego los ingleses jugaron muy bien sus cartas, ¿no? Los ingleses ayudaron a la independencia de América Latina, entre otras razones porque prevalecía el pensamiento estratégico básico desde los siglos XVII, XVIII y XIX, era el balance de poderes. Entonces la idea de un país que tenía una extensión territorial enorme, como era el caso de España, era algo que llevaba a los británicos que tenían esa rivalidad, pero una rivalidad que era una rivalidad muy curiosa, porque era una rivalidad que podía llevarlos lo mismo a pactar con España que a atacar a los españoles, que pactar con los franceses y atacar a los franceses. La razón de Estado primaba en casi todas las decisiones políticas británicas, pero fueron muy útiles para la liberación de los países latinoamericanos y entonces para la independencia de los países latinoamericanos, y eso hace que exista que existiera esa predilección, al extremo de que cuando los argentinos van a poblar un territorio enorme como el que tenía el Virreinato de la Plata, pues lo que piensan es en traer británicos, traer gente del mundo inglés, porque creen que son los grandes colonizadores. Bueno, yo desde mi punto de vista pienso una cosa, ¿no? O sea, cuando España deja Hispanoamérica, pues por ejemplo había 24 universidades, por ejemplo Portugal no deja ninguna en Brasil. Cuando España deja Hispanoamérica se vivía mejor que en ningún lugar del mundo, mejor que en Londres, que en París, que en Madrid, que en Roma.
Lo que sucede, lógicamente, que al perder el España, el imperio se descabeza, ¿no? Hay un refrán que dicen, como dicen embajadores, ese refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y ahí estaban los británicos, la pérfida Albión, como llamamos en nuestra tierra, pues que aprovechó esa circunstancia para romper el conjunto de la hispanidad, y que a la larga, yo siempre digo lo mismo, ¿no? A la larga, pues cuando uno está dividido es más fácil vencerle, manipularle. Pues las grandes compañías mercantiles que venían de Europa, pues al final hicieran una colonización, pero todavía peor, que tuvo como consecuencia que los niveles de vida, pues bueno, y los abusos, sobre todo la población indígena, que sí tenía cierta protección por la corona, fuera cada vez mayor. Si Hispanoamérica se uniera todo su PIB juntos, otra vez de nuevo, seríamos invencibles, y seríamos invencibles, ¿por qué? Porque nuestro PIB sería mayor que el de este gran país, que los Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría compartir con ustedes una impresión que tengo yo, que la mayor causa de la decadencia española tiene que ver mucho con el catolicismo, realmente, porque el protestantismo tuvo un desarrollo enorme después de la Edad Media, y los más grandes centros intelectuales fueron en Alemania, como usted lo anotó, y en Inglaterra al mismo tiempo. Inclusive ahora, los centros de capacitación y de universidades más famosos del mundo son los ingleses o los anglosajones, o quizás los protestantes, mientras tanto que España ha estado bastante controlada por el catolicismo. Bueno, el catolicismo que trajeron, pues como hemos dicho antes, ¿no? Hispanoamérica tenía la primera universidad de América, se hizo en Perú, mientras que, por ejemplo, los protestantes que estaban aquí arriba, pues no tenían ni escuelas ni donde estudiar, ¿no? La evolución yo creo que no va con la religión, porque, por ejemplo, también con el catolicismo España vivió su siglo de oro de la cultura, único en el mundo, de la cultura, de la escultura, de la pintura. Yo creo que las circunstancias van cambiando, y como ha dicho aquí don Carlos, pues los ingleses cogieron el relevo con una gran capitalización, y en el sentido de que formaron su imperio y fueron desarrollándose. Cuando, digamos, estos países empiezan a subir para arriba, España empieza a ir para abajo. Eso no quiere decir que la religión fuera el eje fundamental de esa consecuencia, ¿no? Yo creo que estamos hablando ahora, por ejemplo, si China se convierte en la primera potencia mundial, porque los protestantes han decaído y no han sido capaces de llegar la tecnología a lo máximo. Yo creo que la religión, tanto en un lado como otro, no es una consecuencia fundamental, porque lo vimos a lo largo de la historia. Lo que pasa es que los países van desarrollándose y van consiguiendo, pues, cuotas de poder y de estabilidad, y los países protestantes, pues ahora, digamos, gobiernan el mundo, ¿no? Japón no es protestante ni católico. Exactamente. Buenas noches. Yo quiero hacer un comentario. Yo soy dominicano. Realmente la historia de mi país es una historia que va de un desastre en otro hasta la actualidad, ¿sabes? Es una cosa que da pena a veces leerla, ¿sabes? Porque es una historia que desde el descubrimiento hasta ahora uno ve que ha sido una metida de pata detrás de la otra.
Realmente creo que ha sido el único país en toda Latinoamérica que después que fue ya independiente volvió a ser español de nuevo. O sea que nosotros en cierta forma admiramos la cultura española y todavía, ¿sabe? Tenemos mucha influencia. Pero resulta que, por ejemplo, yo creo que todo viene en un paquete. ¿Sabe? Todo, o sea, el problema de la religión, el problema del momento histórico es algo muy importante. Porque realmente la decadencia de España comienza porque España no estaba preparada para poder tener un territorio tan grande. En esa época no había internet, ni había teléfono, nada. ¿Sabes? Imagínense que cuando el rey decía, daba una orden allá en España, en la Tierra del Fuego se duraba por lo menos un año en llegar la noticia, ¿sabes? Entonces uno se pone a analizar eso. Eso era un caldo de cultivo perfecto para poder hacer que otras potencias se hicieran cargo de todo lo que hicieran todo el desastre que hicieron, incluyendo, por ejemplo, los ingleses, que todo el mundo dice que aquí quieren, que los países latinos admiraban a Inglaterra. En mi país fue totalmente lo contrario. Los ingleses fueron unos desgraciados totalmente. Si usted ve la historia de Drake acabó con Santo Domingo y duró muchísimo tiempo. Hubo que pagarle una suma extraordinaria de dinero para que saliera de allá. O sea que realmente quería hacer ese comentario. Gracias. La primera universidad fuera de Santo Domingo, no del Perú. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco comentando lo que decía el caballero acá, no creo que parte de todo lo que fue el Imperio Hispano ha sufrido la injerencia británica de la manera que la influyó en el Cono Sur, ¿no? Habría que diferenciar, por una parte, la política con lo económico, es decir, en lo que es hoy Argentina y Chile y Uruguay, históricamente por el Reino Unido la injerencia fue total, y un poco lo que comentaba Carlos, la admiración de los primeros gobiernos patrios de aquella época, primer triunvirato y gobiernos unitarios, se reflejaban en imagen y semejanza de lo que se pensaba en Londres. Eso fue muriendo, yo creo, a mediados del siglo XIX, por la gran inmigración que tuvo Argentina en esa época, pero bueno, es otra historia. Lo que yo te quería preguntar era, ya que habías hecho la presentación en España, ¿cuál fue tu percepción en Cataluña, básicamente, cuando contás todas estas historias, o no sentirse reflejados por un orgullo nacional español, y donde hoy por hoy los catalanes cuentan una versión totalmente tergiversada de lo que es la historia de España en general, ¿no? Con cada una de sus comunidades? Entonces te quería preguntar cuál era la percepción o el comentario que muchos del pueblo catalán hoy te pueden haber hecho referencia, que es un tema un poco álgido, pero bueno, estuve en Girona hace poco y me quedé flipado de ver esteladas por todos lados, y digo, pero estoy realmente viviendo en otro país. Y bueno, quería que me comentaras un poco y lo compartieras acá, ese sentimiento, ¿no? Muchas gracias, porque lo primero que hay que decir es que no hay nada más español que ser catalán. Desgraciadamente, los catalanes han sufrido gobiernos nazis o nazistas, han transmitido una historia tergiversada de España, han educado a los niños en el odio al resto de España, y eso está teniendo unas consecuencias como las actuales. Yo creo que el pueblo de Cataluña, que son tan españoles como el resto, poco a poco
irá recuperando la cordura. Y de hecho, creo que es una minoría lo que pasa, que está ahora mismo gobernando ciudades y está, o sea, creo que es una minoría y tarde o temprano el sentido común volverá. Pero todo lo que relatan esos nacionalistas es una falsedad continua de la historia, una manipulación tremenda que no tenemos que aguantar y no tenemos que permitir. Pienso que esa manipulación tiene que acabar, porque no podemos tener a los niños educados en la mentira y en el horror. Buenas noches. Mi pregunta es, no he leído nunca un libro tuyo antes, estoy aquí por recomendación de un amigo de ambos. Es muy fácil gestionar los éxitos porque lo sabemos, pero las derrotas. No sé si has escrito antes un libro de cómo los españoles hemos sabido gestionar las derrotas, digamos, la Anual, el desastre de la Anual o Trafalgar, o la misma guerra de Cuba, que muchos somos ignorantes y no sabemos todo lo que ha pasado ahí, lo mucho que hicieron la gente que murieron en estos suelos por defender la bandera de España. Y con respecto a lo que dijo alguien de Cataluña, yo personalmente, que tengo muchísimos amigos catalanes, le puedo asegurar de que no son mayoría, que son minoría, lo que la minoría hace mucho ruido y porque quieren tomar el poder y quieren arruinar la grandeza de España. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sé que eres amiga del gran escultor Salvador Amaya. Para que la gente conozca a Salvador Amaya, ya es una persona... Por cierto, hay esculturas de Salvador Amaya en el libro. La de Blas de Lezo, que está en Madrid, la ha hecho Salvador Amaya, la Isabel la Católica o el Gran Capitán. Pues hombre, las gestiones de las derrotas generalmente cuesta más, ¿no? Cuesta más, y a todos nos pasa, a todos nos gusta pues hablar de lo bueno. Es verdad que esas personas dieron todo por su país y que se dejaron no solo una derrota militar, sino se dejaron el corazón y el alma en tierras lejanas. Y a todos ellos son motivo de orgullo y de honor. Por ejemplo, recordemos a los héroes de Valer, únicos, cómo lucharon hasta sus últimas consecuencias, o en Santiago de Cuba también, ¿no? Yo creo que para mí tienen tanta admiración esas personas que dieron la vida por su país como los grandes héroes que hablamos en la actualidad. Y si no hay ninguna pregunta más, vamos a pasar a la firma de libros. Quien quiera, estoy a su disposición. Dando las gracias a todos y a los invitados especialmente por su presencia.